Ya estamos por terminar esta serie en Esdras y Nehemías que hemos llevado varios meses. Y pues recordando nada más pues dónde estamos, estamos al final del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya falta poco para que comiencen esos 400 años antes de Cristo en que no hubo comunicación de parte de Dios a su pueblo. Y en esta historia de Nehemías en particular, comenzamos viendo que él era el copero del rey de Persia. Ahí estaba trabajando cuando Nehemías recibe noticias de que las cosas van mal ahí en su tierra, con sus hermanos en Jerusalén, Judea. Y en la asombrosa provisión del Señor, ¿qué sucede? Pues el rey se entera de ese problema, esa angustia que tiene Nehemías, y Nehemías entonces es enviado por parte del rey de Persia para ir a Jerusalén y liderar el proyecto de la construcción de las murallas de la ciudad, cosa que en aquel tiempo era sumamente importante, que tenían esa protección de las murallas para el bienestar y protección de la ciudad. Y en ese proceso de construcción ellos experimentaron mucha oposición, ¿verdad? ¿Se acuerdan que una y otra vez se levantaron esos enemigos para oponerse a ese proceso? Conspiraron contra ellos. Ellos han experimentado desánimo. En un momento vieron todos los escombros que quedaban y sentían una impotencia y un desánimo. Se llenaron de duda que eso nunca se va a poder levantarse. Pero bajo el liderazgo de Nehemías y con su determinación y valentía de ese hombre Nehemías, y por supuesto con la ayuda y protección de Dios, en capítulo 6 vimos que la muralla fue terminada en 52 días. Fue una cosa impresionante la rapidez con que levantaron esa muralla, porque no es una muralla chiquitita, es una murallota ancha, enorme. Pero de ahí, después de terminar la muralla, y el texto nos dice que terminaron, la narrativa, en vez de proceder inmediatamente a la celebración y la dedicación de la muralla, que vamos a ver en el texto hoy, hay varias otras cosas que suceden. En capítulo 7 tenemos una lista de nombres de los exiliados que regresaron de Jerusalén, regresaron a Jerusalén y a Judea. En capítulo 8, ellos tienen una gran conferencia bíblica, ¿no? Por así decirlo. Fue la primera por su causa de la historia ahí con Nehemías, ¿no? Y ahí están leyendo y predicando, respondiendo a la palabra. Y los que escuchan en capítulo 8 y en capítulo 9, los que escuchan en capítulo 8, en capítulo 9, lo que escuchan los lleva a un arrepentimiento. Se dan cuenta que no estamos viviendo de acuerdo a la palabra que escuchamos y tienen un tiempo de confesión, de arrepentimiento. Recuerdan toda la historia del Antiguo Testamento y cómo sus padres han sido infieles y cómo Dios ha sido misericordioso a pesar de esa infidelidad, y ellos también están pidiéndole al Señor que una vez más sea misericordioso con ellos a pesar de su infidelidad. Luego en capítulo 10 se comprometen al Señor, hacen un pacto con el Señor. En capítulo 11 que vimos la semana pasada, como la ciudad ya era un lugar seguro donde habitar, porque ya tenía su muralla, Nehemías se organiza para que la ciudad sea repoblada, ¿verdad? Y pueda funcionar correctamente con las personas ya viviendo adentro. Y solo ahora, en el capítulo 12, llegamos a un servicio de adoración y dedicación, celebrando que las murallas habían sido terminadas. Ahora, en los versículos 1 a 26, todos esos nombres que Adolfo mencionó, no los voy a leer. Es otra lista de puros nombres. Básicamente, les resumo lo que vemos ahí. Son tres grupos de levitas y sacerdotes que comienza con el primer grupo. Dice en uno, estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel. Zorobabel era el primerito que llegó hace más de 100 años antes de ese día de vuelta del exilio.
el primer grupo que vino con él, otro grupo que vino en un tiempo intermedio y al final menciona el grupo actual de levitas y sacerdotes que van a repoblar Jerusalén con los demás que vimos en el capítulo anterior. Y ellos, sus nombres son importantes. ¿Por qué? Pues tienen que ser levitas, eso es importante, de que sus nombres sean conectados con su familia. Los levitas son los que Dios había designado para dirigir la oración de su pueblo, y ellos son los que van a dirigir ese gran servicio de adoración que vamos a estudiar ahora. ¿Okay? Y ahora, eso es lo que viene en 1 a 26, vamos a dar lectura de 27 al final del capítulo. ¿Okay? Entonces, si están en Nehemías 12, vamos a comenzar en el versículo 27. Dice, en la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos acompañados de símbolos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los netofatitas, de Bet Gilgal y de los campos de Geba y Asmavet, pues los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, también purificaron al pueblo y las puertas y la muralla. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé dos grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha, por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar. Y tras ellos iban Osías y la mitad de los jefes de Judá, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, así como algunos de los hijos de los sacerdotes con trompetas, y Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Mananías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes Semaías, Azaril, Milalai, Gilalai, Maai, Nataniel, Judá y Hananí. No me libré totalmente de nombres, ¿no? Con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Y el escriba Esdras iba delante de ellos. Y la puerta de la fuente, y a la puerta de la fuente subieron directamente las gradas de la ciudad de David, por la escalera de la muralla, por encima de la casa de David, hasta la puerta de las aguas al oriente. Y el segundo coro marchaba hacia la izquierda, y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla ancha, y por la puerta Efraín, junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado, y la torre de Ananil, y la torre de Cien hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Luego los dos coros tomaron su lugar en la casa de Dios. También yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Masías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, Ananías, con trompetas, Masías, Semaías, Eleazar, Usí, Jonanán, Malaquías, Elam y Ezer. Los cantores cantaban con su director Israías. Aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas al almacenes de las contribuciones, de las primicias, de los diezmos, para que de los campos de las ciudades recogieran en ellas las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas. Pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Ellos ministraban en la adoración de su Dios en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y porteros, conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantos, cánticos de alabanza y himnos de acción de gracias a Dios. Y
todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros como se demandaba para cada día, y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a poder tomar lo que tú tienes para nosotros en este texto, Señor, y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo esté presente, Señor, aplicando a cada uno según la necesidad que pueda tener en este día tu verdad a ellos y a sus vidas. Ayúdanos, Señor, para tu gloria y para nuestro bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces, para que visualicemos rápidamente lo que acabamos de leer, a grandes rasgos, tenemos dos grupos, ¿verdad? El primer grupo, que se forma de personas y sacerdotes, levitas, y creo que Esdras iba con ese primer grupo, y un segundo grupo, y creo que Nehemías dice que él iba tras ese grupo, ¿no? Dos grupos, y pues un grupo como que va por un lado, va a la izquierda, y el otro grupo va en otra dirección, a la derecha, y los dos grupos van dando vuelta a la ciudad, en la muralla, y luego se encuentran en el templo, donde pues se llevan a cabo una gran celebración, ofreciendo muchos sacrificios, regocijando, cantando. Es toda una gran pachanga ahí que realizan en el templo. Y entonces esos dos grupos van cantando, adorando a Dios, dedicando la muralla y toda la ciudad, ¿no? Consagrando la ciudad a Dios. Entonces es un gran servicio de adoración. Entonces, para poder aplicar este texto a nosotros, lo que quiero hacer es destacar 5 características o 5 elementos de la adoración que podemos observar en esta historia. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, ¿qué es la adoración? Vamos a dar clic ahí en la pantalla para que aparezca una definición de Bob Kauflin de qué es la adoración. Y ahí dice, la adoración es la respuesta del pueblo redimido de Dios a su autorrevelación, exaltando su gloria en Cristo a través de nuestras mentes, afectos y voluntades, fortalecidos por el Espíritu Santo, afectando toda la vida. ¿Sí? Entonces, la adoración es algo que afecta toda la vida. Vamos al siguiente, otra definición que me gusta mucho del comentarista Raymond Brown. Él dice, la adoración describe aquellos actos, entonces es un acto de la mente, corazón y voluntad, mediante los cuales reconocemos con gratitud el valor de nuestro Dios. Entonces es un acto que involucra todo nuestro ser, en el cual reconocemos el valor de Dios, ¿sí? Y luego dice, es la sumisión total de todo lo que tenemos y somos a todo lo que conocemos de Dios. La adoración es la sumisión total de todo nuestro ser a Dios. No creo que esa definición es importante, porque entendemos que la adoración es una respuesta a Dios, ¿sí? Eso que llamamos adoración, según esas definiciones, no es algo que hacemos aquí nada más los domingos o un día entre semana, es algo que toca toda la vida, ¿sí? Él dice es la sumisión total de todo lo que tenemos y todo lo que somos a todo lo que conocemos de Dios, ¿no? Entonces, una vida de adoración ocurre cuando sobre todas las cosas que amamos y valoramos, piensa en todas las cosas que amas y valoras en tu vida, en que encima, sobre todas esas cosas que amas y valoras, como mayor y supremo valor está Dios y su voluntad. O cuando Dios es el valor supremo y máximo en tu vida, eso va a resultar en una vida de adoración, ¿no? Y entonces la oración es toda la vida y, como ocurre en el pasaje aquí,
tenemos momentos, tenemos servicios cuando nos reunimos con el propósito específico de adorar a nuestro Dios, ¿sí? Todo lo que hacemos aquí, domingo tras domingo, tiene ese propósito de que podamos quitar nuestra mirada de nosotros mismos, ¿no? ¿Alguien lucha con enfocarse en sí mismo? Todos nosotros, ¿verdad? Y quitamos nuestra mirada de nosotros mismos, de las circunstancias que nos rodean. ¿Quién ha tenido circunstancias difíciles en esta semana? Uy, muchos de ustedes seguramente, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ponemos la mirada en Dios, ¿verdad? Apartamos tiempo y diseñamos todo para hacer eso, poner nuestra mirada en Dios y lo que Él ha hecho, ¿sí? Y le damos la gloria a Dios que Él merece, ¿no? Y al mismo tiempo ese acto de adoración nos transforma, ¿sí? De hecho, Salmo 115 dice que nos convertimos en lo que adoramos. Bueno, eso es resumiendo lo que dice. Lo que tú adoras, en eso terminas convirtiéndose, ¿sí? Lo que tú valoras, lo que es supremo en tu vida, eso es lo que tú adoras y tú te vas a terminar pareciéndote a esa cosa. Nos convertimos en lo que adoramos. Entonces, por eso queremos adorarle a Dios y hacerlo de una manera correcta, ¿verdad? Para que seamos transformados a su imagen. Si estamos adorando a Dios de manera correcta, vamos a ser cada día más como Él, ser transformados a su imagen. Vamos a ser un reflejo correcto, hermoso de nuestro Dios, ¿sí? Ese es el propósito de la adoración, para que nos convertimos en lo que estamos adorando. Entonces, vamos a ver 5 características que observo aquí en este pasaje. Número 1, dale ahí en pantalla, nuestra adoración debe ser conforme a la palabra de Dios. ¿Okay? Dices, ¿de dónde sacaste eso de esa historia? Yo no vi eso. Bueno, en versículo 24, que no leímos, de hecho, el versículo 24, vemos que los levitas querían alabar y dar gracias según lo prescrito por David, el hombre de Dios. Según lo prescrito por David, hombre de Dios. Y en versículo 45 dice que ministraban la adoración conforme al mandato de David, ¿no? Entonces ellos entendían, ok, David era un hombre que hablaba de parte de Dios, era un profeta, ¿verdad? Es uno de los autores de nuestra Biblia. Entonces lo que David había ordenado, pues lo había ordenado Dios. La palabra de David fue como si fuera la palabra de Dios. Y vemos en Primera de Crónicas cómo David organizaba los cantores y la adoración en el templo. Entonces están viendo eso y siguiendo ese patrón bíblico. Entonces ellos entienden. Y debemos nosotros, hermanos, entender lo mismo, que no podemos nada más en la adoración inventar algo que a nosotros nos gustaría, ¿sí? O adorar a Dios en la manera en que a mí me gustaría, como yo disfrutaría adorar a Dios. Si vamos a adorar a Dios y hacerlo correctamente, tenemos que hacerlo como Él ha revelado en su palabra, ¿no? Ellos entendían, ok, tenemos que ver cómo Dios le reveló a David, y nuestra adoración entonces tiene que ser conforme a eso, a lo que Dios le reveló a David, ¿sí? Entonces el punto para nosotros es lo mismo. No adoramos a Dios, hermanos, según nuestras preferencias, según lo que yo siento que debe ser. Adoramos a Dios según su palabra. Nuestra adoración tiene que ser alineada con la palabra de Dios, ¿no? Y es por eso que en Juan 4, el pasaje famoso cuando Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana, Jesús le dice a ella, los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad, ¿sí? O según la verdad. Adoran a Dios según su verdad. Entonces, el objeto, para empezar, el objeto de nuestra adoración tiene que ser el Dios verdadero, el Dios que se revela en las Escrituras, ¿sí? O sea, no un Dios que yo concibo en mi mente, un Dios que se ajusta a lo que yo pienso que Dios debe ser,
o como a mí me gustaría que Dios fuera. No, el Dios que se revela en las Escrituras es el Dios verdadero. Los primeros 2 de los 10 mandamientos tenían que ver con la adoración correcta. No hagas otros dioses delante de mí, ni estén adorando a ídolos, ¿verdad? Eso tiene que ver con la adoración. Solo deben estar adorando al Dios verdadero y correcto que se revela en las Escrituras. Entonces, hermanos, aunque nosotros no nos arrodillemos ante un ídolo, si no creemos todo lo que la Biblia revela acerca del Dios que adoramos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos adorando a un ídolo, ¿sí? Un Dios que nosotros hemos construido según nuestras preferencias. Es que, hermanos, no podemos escoger las partes de Dios con que estamos cómodos y rechazar los que nos incomodan, ¿sí? Entonces, lo mismo en un servicio de adoración. Adoramos según la verdad, ¿sí? Los cantos, la predicación, la oración, o sea, aquí cuidamos de que todo sea de acuerdo con lo que este libro enseña, ¿verdad? Es interesante, encontré una cita de Platón hace unos meses, de hecho. Platón, el gran filósofo griego, dijo: la música es un instrumento más poderoso que cualquier otro, porque invade el alma y la forma. Híjole, invade el alma y la forma. Por eso debemos cuidar la música que escuchamos. Y por supuesto, en la iglesia, por eso cuidamos las alabanzas que cantamos, que sean bíblicas, que estén de acuerdo con la teología sólida en su letra. Entonces, como dijo Jesús a la mujer samaritana, esa es la adoración que Dios busca, la que sea en espíritu, personas en que mora el Espíritu de Dios y de acuerdo según su verdad, ¿no? Según la verdad de las Escrituras, ¿no? Y la adoración que ofrecemos, hermanos, como vimos en esas definiciones antes, es una respuesta, ¿sí? La alabanza en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, las emociones que podemos sentir, debe ser como respuesta ¿a qué? ¿A qué estamos respondiendo? A la verdad, ¿verdad? La verdad de la palabra de Dios, las gloriosas verdades del Evangelio, es lo que debe provocar esa respuesta en nosotros. Y tristemente, en muchas iglesias hay un emocionalismo, hay muchísima emoción, lágrimas quizás, aparente alegría eufórica, y ninguna de esas cosas están mal en sí, pero en muchas ocasiones eso es una respuesta a una manipulación emocional por parte de los que están dirigiendo la alabanza, y no es una respuesta auténtica a la verdad que se está cantando y que se está predicando, ¿verdad? Muchos de ustedes han visto eso. Y ese punto es tan importante porque la adoración de acuerdo a la palabra de Dios no solo le honra a Dios correctamente, sino que nos protege a nosotros. ¿Cómo la adoración te protege a ti? Bueno, cuando adoramos a Dios en verdad, ¿qué hace esa verdad? Esa verdad trabaja en mi vida, en mi mente, me orienta, ¿verdad? Esa verdad que acabamos de cantar, Señor, mi Redentor y Roca, esas hermosas canciones que cantamos, ¿qué hace? Esas verdades vuelven a calibrar, a ajustar mi mente, mi corazón, mis afectos, mis deseos que iban siendo corrompidos por el entorno en que vivo toda la semana. ¿Cuántos han venido aquí después de una semana y como que te sientes apagado, seco en tu espíritu, y por medio de la adoración y la palabra de Dios, Dios hace una obra en tu corazón y en tu alma, en tu mente, en tu voluntad, en tus deseos, ¿verdad? Son realineados, son purificados nuevamente. Ese es el poder de la adoración bíblica, ¿verdad? Y por eso es tan importante que nuestra adoración sea de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos al punto número 2. Adoraron con acción de gracias. Adoraron con acción de gracias.
Versículo 27 menciona que cantaron himnos de acción de gracias. Versículo 47, vemos otra vez, cantaron himnos de acción de gracias. Entonces, vemos que parte de su adoración fue esa gratitud que ellos sentían. O sea, ellos estuvieron dando gracias a Dios por todo lo que Él había hecho, ¿no? Y yo creo que ese pueblo está asombrado porque ven, eso ha sucedido porque Dios ha cumplido sus promesas. Están conscientes, esto no lo hemos logrado nosotros, eso se ha logrado porque Dios ha estado con nosotros, Dios lo ha hecho. El domingo pasado comencé la oración pastoral diciendo a qué o a quién más podríamos dar las gracias si todo viene de ti, ¿sí? Entonces ellos entendían esa realidad. Lo que estamos celebrando hoy en una ciudad con una muralla bien hecha y terminada y segura, no hubiera sido posible si no fuera por la bondadosa mano de nuestro Dios sobre nosotros, ¿no? Ellos recuerdan, todo estaba en nuestra contra, la oposición estuvo muy fuerte, ¿no? Y en su corazón está esa gratitud porque entienden, eso no lo merecemos. O sea, acaban de confesar sus pecados en capítulo 9 y entienden que no están muy bien en su fidelidad al Señor. Saben lo que merecen, pero están agradecidos porque Dios ha sido bueno y misericordioso con ellos, ¿sí? Y hermanos, si ellos pudieron decir eso, pues nosotros podemos decir lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto no ha hecho el Señor por nosotros? Debemos ser un pueblo agradecido, un pueblo lleno de gratitud, ¿sí? Y vivir una vida de gratitud es algo que tenemos que aprender, ¿sí? Tenemos que practicar la gratitud. O sea, el modo natural de nuestro corazón es estar en modo queja, ¿verdad? No estar en modo agradecer, no estar en modo gratitud, ¿sí? O sea, por naturaleza vemos todo lo que está mal, no vemos automáticamente lo que está bien, lo que debemos agradecer. Estamos en modo queja, no en modo agradecer. Es por eso que un pastor dijo, creo que aparece la cita en pantalla, el agradecimiento no es una emoción, es una decisión. Se me hace sumamente importante ese punto, que aprendamos eso. O sea, no una emoción es algo que como que se produce, ¿verdad? No puedo esperar para sentirme agradecido, para que esa emoción se produzca en mi corazón, para ser agradecido y dar acciones de gracias, ¿no? Sino que tengo que tomar la decisión que voy a agradecer. Voy a cultivar en mi vida una gratitud. Lo voy a practicar, ¿sí? Porque es lo que Dios desea de nosotros. Es chistoso, porque yo estaba viendo que, pues no sé si son psicólogos o quienes estudian el comportamiento humano, hablan de cómo la gratitud mejora, la práctica de la gratitud mejora tu salud emocional, todas las cosas buenas que la práctica de la gratitud hace en tu vida. Y hasta hoy en día está de moda llevar un diario de gratitud. Todos los días, ¿no?, escribir algunas cosas por las cuales estás agradecido. Y dije, pues sí, tienen razón. O sea, todo lo que están diciendo es cierto. Pero eso ya lo sabíamos. Porque Dios ya nos había dicho que demos gracias en todo. Que practiquemos la gratitud, ¿sí? Efesios 5, precisamente en el contexto de la adoración y el canto, Pablo dice cantando con su corazón al Señor y justamente después dice den siempre gracias por todo, cantando y dando gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Den siempre gracias por todo. Híjole, para mí eso es muy difícil. 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, ¿sí? Dios ya nos había dicho que practicáramos la gratitud, ¿sí? No necesitamos estudios modernos para confirmarlo. Entonces, la gratitud fue parte, las acciones de gracias fue parte importante de su adoración ese día. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué necesitas hacer
para crecer en tu gratitud, ¿no? A lo mejor puedes identificar algo donde siempre veo lo malo, siempre me quejo, siempre me frustro y necesito practicar la gratitud, dar gracias en todo, ¿sí? Que Dios nos ayude a ser un pueblo que le adoremos en nuestra gratitud y en nuestras acciones de gracias. Bueno, pasamos al número 3. Número 3, adoraron con alegría. Adoraron con alegría, con gozo, con regocijo, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el versículo 27, en el versículo 43, en el versículo 44. Vemos que el pueblo está lleno de alegría, regocijaban, hubo mucho gozo en su adoración ese día. Y obviamente, una de las maneras principales, eso pudo haber sido otro punto, pero lo dejé así para no tener 6 o 7 puntos. Una de las maneras principales en que expresaban su gozo, su alegría, fue a través de música y canto, ¿no? Ellos levantaron sus voces y usaron una diversidad de instrumentos para expresar ese gozo y alegría y adoración al Señor. Y lo que vemos aquí en Nehemías 12, pues lo vemos también en la iglesia temprana en el Nuevo Testamento, que debemos ser un pueblo que amamos expresar nuestro gozo y adoración cantándole al Señor a través de la música, ¿no? No solo aquí en la iglesia, y damos gracias al Señor por los que nos ayudan a cantar desde esa plataforma y a hacerlo bien, ¿verdad? Pero que seamos un pueblo con un cántico en nuestro espíritu, ¿sí? Que vamos a cantar en nuestros hogares, mientras te bañas, mientras haces el aseo, cuando vas en el carro. Si te quieres poner a cantar en el urbano, también entretener a los otros pasajeros. La música, el canto es sumamente importante en la vida del creyente y en nuestra adoración. Lutero dijo, va a aparecer en pantalla la cita, Lutero hablaba medio brusco muchas veces. Dice Lutero, no tengo ningún aprecio por quienes no aman la música. No es una invención humana, es un regalo de Dios. Coloco la música junto a la teología y le doy el más alto honor. La música gobierna los afectos del corazón, expulsa el diablo y hace la gente alegre. ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí en Nehemías 12 es impresionante cómo ellos adoraron a Dios con gran alegría, dice. Vean versículo 43, ¿no? Dice al final que el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos, ¿no? Un rugir salía de Jerusalén porque la gente estaba gozosa, alegre, adorando a Dios, ¿sí? Y dice, ¿qué fue lo que les hizo cantar? ¿Cómo adorar a Dios con gran alegría? Pues el texto dice que Dios los hizo regocijar. Qué impresionante eso, ¿no? Dios los hizo regocijar. Fue un regalo de Dios que les dio ese gozo y alegría, ¿no? ¿Qué Dios servimos, hermanos? Un Dios que llena de gozo y de alegría a su pueblo. Qué bondadoso nuestro Dios, wow. Y la forma en que ellos cantaban con emoción, con alegría, con mucho volumen, ¿verdad? Con todo su ser. O sea, no había duda para quien observara ese día de que ellos creían de corazón que tenían mucho que regocijar, mucho por el cual alegrar, ¿verdad? Y yo sé, hermanos, que cuando nosotros venimos aquí los domingos a adorar a nuestro Dios, no siempre venimos llenos de alegría. Es cierto, ¿verdad? A veces tenemos circunstancias difíciles, pero el gozo, podemos venir siempre con gozo, porque el gozo no tiene que ver con las circunstancias favorables. Pablo y Silas, encarcelados en circunstancias muy poco favorables, ¿qué hicieron? Cantaron a Dios. Encarcelados, ¿sí? O sea, gozo y lágrimas pueden ocurrir al mismo tiempo en la vida cristiana. Pero hermanos, yo creo que nuestro gozo y sinceridad y pasión en la adoración es importante. ¿Por qué? Bueno, porque inspira a otros.
lo que otros ven en ti les inspira, les enseña, les motiva. O sea, para ustedes que nos sirven dirigiendo la alabanza en canción desde esta plataforma, eso es sumamente importante. O sea, la energía, la convicción, la pasión, el gozo que ustedes expresan influye mucho en la manera, en el tono, marca el tono, ¿verdad?, para la manera en que el resto de la congregación es movido a adorar a Dios, ¿no? Cómo ellos van a expresar su adoración de Dios tiene mucho que ver con lo que observan desde esa plataforma, desde los líderes, ¿sí? Y lo mismo se puede decir de la predicación de la palabra, ¿verdad? O sea, si mi voz, si mi lenguaje corporal, o sea, si todo comunica que pues yo estoy medio aburrido, pues eso no es tan interesante, son historias de hace 2500 años, nada más estoy cumpliendo con lo que me toca hacer, pues eso va a influir mucho en tu amor y tu pasión por la palabra, ¿sí? Entonces, cuando nos reunimos a adorar a Dios, debemos recordar que Dios dice que debemos amarle con todo nuestro corazón, alma y mente y con toda nuestra fuerza, ¿no? Es lo que estaban haciendo ellos ese día, con toda su fuerza estaban cantándole al Señor, se oía desde lejos, ¿no? O sea, ellos estaban cantando con intensidad. O sea, no sé si querían que los vecinos escucharan, pero los vecinos estaban escuchando, ¿sí? O sea, qué padre sería que alguien pasando aquí en la calle escuche nuestro canto, nuestra adoración a Dios y diga, ¿qué estará pasando ahí? Algo les tiene emocionado a esas personas. Me gustaría saber lo que es, ¿sí? Y observo también en 43 que dice que también las mujeres y los niños se regocijaron, ¿sí? O sea, todos estaban ahí, toda la comunidad, nadie se quedó en casa. Y mis hermanos, si nuestra actitud como padres les comunica a nuestros hijos que venir acá y adorar a Dios es una obligación media desagradable, si servir y amar a otros es una carga pesada y lo hacemos a medias, es que no tengo ganas de ir hoy, creo que no voy a ir. O sea, si esa es nuestra actitud, hermanos, tenemos un problema, tenemos un gran problema. Uno, no estamos adorando a Dios con toda nuestra fuerza, como Dios pide. Y debemos adorar con gozo, con todo el corazón. ¿Por qué? Porque lo que tus hijos ven en ti, pues lo van a imitar, ¿sí? Estás enseñándoles algo sobre el valor de Dios con la manera en que tú le adoras, ¿sí? Bueno, vamos al número 4. Número 4, vemos, ya vamos a ir más rápido, 4 y 5. Adoraron dando sacrificialmente. Adoraron a Dios dando sacrificialmente. Dar generosamente, sacrificialmente, es parte de nuestra adoración, ¿no? Lo vemos muy presente ese día. Versículo 43, otra vez, vemos que ofrecieron gran cantidad de sacrificios, ¿no? ¿De dónde venían esos sacrificios? Pues el pueblo trajo sus animales para sacrificarlos. 44, vean 44, que dieron, dice, con regocijo. 47, vemos que todos dieron, todos contribuyeron ese día, todos dieron. Y en 47 también vemos que esas ofrendas y la generosidad que ellos organizaron fue algo regular, porque dice que daban porciones cada día. Entonces, varios principios aquí en cuanto a nuestro dar, nuestra generosidad. Fue grande, dieron gran cantidad de sacrificios, entonces fue grande, con regocijo, todos dieron y fue algo regular. Entonces, lo que vemos es que ellos están apoyando con sus recursos financieramente la adoración de ese día, pero no solo de ese día, estaban financiando, apoyando para el funcionamiento del templo todos los días, la adoración a Dios continua que se llevaba a cabo en el templo. Entonces, hermanos,
lo que vemos aquí que estaba sucediendo con ellos, pues otra vez vemos el mismo principio en el Nuevo Testamento. Nos presenta la misma idea, que el pueblo de Dios sostiene la obra de Dios, ¿no? Dar es parte de nuestra adoración. O sea, posiblemente Pablo, cuando escribió que Dios ama al dador alegre, tenía esa escena en mente. Estaba pensando en esa dedicación de las murallas y cómo el pueblo regocijaba y daba, y eso le trajo esa idea. Dios ama al dador alegre. Posiblemente estaba pensando en esta historia. Y quiero aprovechar, hermanos, esta enseñanza para animarnos sobre este punto, que sigamos siendo un pueblo generoso, que sigamos adorándole a Dios por medio de dar sacrificialmente para sostener su obra. En algunos años anteriores, al inicio del año, leíamos el pacto de membresía durante el mes de enero. Creo que este año se nos olvidó. Pero como miembros nos hemos comprometido a cumplir los 8 puntos de ese pacto de membresía. Y sobre este tema, el punto 5 de nuestro pacto de membresía dice en parte esto, que va a aparecer ahí en pantalla. Dice, de la misma manera, las Escrituras nos enseñan la responsabilidad de cada creyente en ser generoso con sus finanzas para sostenimiento de la iglesia local y nuestra tarea de extender el reino de Dios. Por tanto, como miembros de CGR, asumimos nuestro compromiso para ayudar de acuerdo a nuestras posibilidades económicas en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, lo menciono, hermanos, porque es parte de nuestra adoración a Dios, ¿sí? Y también, hermanos, en CGR, pues el ministerio sigue creciendo, ¿sí? Ahora 2 familias dependen en parte de la generosidad, de la fidelidad de los miembros de CGR en su apoyo, sus ofrendas. También estamos apoyando a Pan de Vida para que esa iglesia pueda establecerse y crecer. Entonces, nada más quiero animarnos, hermanos, a que el Señor siga moviendo sus corazones para ayudarles a crecer y ser fieles en esta área de nuestro dar, nuestra generosidad. Y por último, número 5, la pureza. Vemos la pureza o la santidad. Vemos en versículo 30 purificación. Vemos una preocupación por la santidad en ese día de adoración en versículo 30. Entonces, lo que vemos es que hay preparación, hay intencionalidad en ese servicio de adoración. Obviamente fue una ocasión especial, pero lo que ellos hicieron subraya que ellos tomaron en serio la adoración a Dios. No fue algo que hicieron a la ligera. Y los sacerdotes y levitas se purificaron a sí mismos, se purificaron al pueblo, al templo, las puertas, la muralla, con esos ritos de purificación. Y eso nos recuerda, hermanos, una verdad sumamente importante, que solo podemos acercarnos a Dios, solo podemos adorarle, servirle eficazmente con su bendición sobre nuestras vidas cuando tenemos corazones puros y manos limpias. ¿Sí? David dijo, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su presencia? Solo Él de manos limpias y corazón puro, que no ha hablado con falsedad, creo que dice. Bueno, ¿cuántos dicen, pues vámonos, yo subo? No, pues por mí, por mi virtud, quedo descalificado. ¿Sí? Todos nosotros nos quedamos descalificados en cuanto a la pureza, en cuanto a la santidad. La única cosa que me puede purificar y que a ti te puede purificar, hermano, es la sangre de Jesús. ¿Sí? Fe en la persona y obra de Jesús. Eso es lo único que nos puede lavar, que nos puede purificar, ¿no? Y ellos hacían ritos de purificación que estipulaba la ley, pero esas cosas que ellos llevaban a cabo solo simbólicamente los purificaban. Pero la purificación que nosotros hemos recibido a través de la sangre de Cristo no es un mero símbolo, ¿no? Hemos sido lavados por la sangre de Jesús, es una purificación real. Y hermanos, habiendo sido lavados,
somos llamados a caminar en pureza y en santidad. Pablo, después de advertir a Timoteo de varios peligros, dijo en 2 Timoteo 2:20, va a aparecer, ahí está en pantalla. Pablo dijo a Timoteo: en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, unos para honra y otros para deshonra. Bueno, yo no tengo ningún vaso de oro ni de plata en mi casa, pero todos tenemos platos o algo una porcelana que usamos para una ocasión especial, y pues tenemos otros recipientes donde echamos la basura, ¿verdad? Unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de esas cosas, dice, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor. ¿Cuántos quieren ser vasos útiles para el Señor? Preparados para toda buena obra. Versículo 22. Entonces, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Sí? Entonces, terminando ya, hermanos, somos adoradores. Hemos estudiado la adoración. Todos somos adoradores. Fuimos hechos para adorar. O sea, vamos a adorar a algo con nuestras vidas, ¿no? Y un pastor dijo, me gustó, que una de las mejores maneras de combatir el egocentrismo, el estar centrado en mí mismo, adorándome a mí mismo, es una vida centrada en Dios. ¿Sí? Pues si tengo una vida centrada en Dios, si estoy adorando a Dios con mi vida, pues eso combate fuertemente mi propio egocentrismo con que todos luchamos, ¿no? Una vida centrada en Dios es una vida de adoración, y eso es lo que queremos vivir, hermanos, vidas de adoración. Entonces, si ese pueblo en Jerusalén, aquel día hace 2500 años, si ellos tuvieron gran motivo para adorar de esta manera que hemos visto, ¿cuánto más nosotros, verdad? Por medio del sacrificio de Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados, la tumba está vacía, nuestro Rey reina hoy sobre el trono del universo. Lo que Jesús ha hecho por nosotros, hermanos, en Cristo es de mucho mayor gloria. Así que nosotros también tenemos gran motivo para adorar a nuestro Dios. Y si estás aquí hoy y no eres un adorador del Dios verdadero, bueno, si no eres un adorador del Dios verdadero, te puedo asegurar que estás adorando a algo más que no te puede salvar. ¿Sí? Y necesitas reconocer tu necesidad de perdón, tu necesidad de salvación. Necesitas creer que Jesucristo nació, que Jesucristo vivió, que Jesucristo murió en una cruz derramando su sangre inocente, y que fue resucitado de los muertos por ti. Eso es lo que necesitas creer. Necesitas hoy confesar con tu boca que crees. Confiésale al Señor si esa es tu convicción. Creo, Señor, que lo que tú hiciste, lo hiciste por mí. Creo que lo que hiciste cuenta para mí también. Confío en ti, en tu obra. Esa es la invitación que nuevamente quiero hacerte si no eres un adorador del Dios verdadero por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Sella, Señor, estas verdades en nuestros corazones. Ayúdanos a ser adoradores bíblicos, que te adoremos en espíritu y en verdad. Y por medio de tu gracia, Señor, pon una canción nueva de adoración en el corazón y en la boca de quienes no han venido a ti en arrepentimiento y fe. Obra tú, Señor, en ellos. Y lo pedimos todo en este día, Señor, para nuestro bien y para la gloria de Cristo. Es en su nombre que oramos. Amén.